Conversando la reforma previsional. Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando la reforma previsional. Hoy hablaremos de la Pensión Garantizada Universal o PGU, un beneficio del Estado que busca asegurar un ingreso básico para las personas mayores de 65 años o más, hayan cotizado o no durante su vida laboral. Además, con la reciente reforma previsional, su monto aumenta a 250.000 pesos. Este capítulo está dirigido especialmente a quienes están próximos a jubilar o acompañar a una persona mayor, porque conocer cómo funciona el aumento de la PGU, el rol del pilar solidario y su importancia en las pensiones puede marcar una gran diferencia al momento de iniciar la etapa de retiro. Con la reforma previsional, la pensión garantizada universal PGU aumenta a 250.000 pesos, priorizando a las personas de mayor edad. Este incremento ya se aplicó en septiembre del año 2025 para quienes tienen 82 años o más y continuará de la siguiente manera. Septiembre año 2026, personas de 75 años o más. Septiembre del año 2027, personas de 65 años o más. Este avance busca mejorar las pensiones de quienes dependen principalmente del pilar solidario del sistema y asegurar que ninguna persona mayor de 65 años esté por debajo de la línea de la pobreza. Además, la reforma amplía el acceso a la PGU incorporando a personas que reciben pensiones por leyes reparatorias, montepiados o montepiadas de Dipreca y Capredena. De esta forma, más personas mayores podrán acceder a la protección del Estado. Antes de entrar en los detalles de cómo funciona hoy la PGU y su aumento, queremos dar un paso atrás y recordar de dónde viene este beneficio. Se habla mucho de la PGU, pero pocas personas conocen qué reemplazó y por qué se creó. Para ayudarnos a entender ese origen y su importancia dentro del sistema previsional, invitamos a la experta previsional Macarena Porras Vargas, quien nos acompañará en esta conversación. Por supuesto, la Pensión Garantizada Universal, PGU, se creó en 2022 mediante la Ley 21.419, reemplazando el antiguo pilar solidario que entregaba dos beneficios, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Ese pilar permitió que muchas personas mayores accedieran por primera vez a un ingreso mensual del Estado, aunque su cobertura se enfocaba únicamente en el 60% de la población más vulnerable. La PGU vino a fortalecer y ampliar esa protección. Luego, con la llamada Ley Corta de 2023, se modificó el requisito de focalización para permitir que más personas mayores accedieran a este beneficio estatal. Hoy, más de 2,3 millones de personas reciben la PGU y cerca del 60% son mujeres, lo que demuestra su impacto en la reducción de brechas previsionales y de género. Y además la PGU no depende de haber cotizado, ¿cierto? Así es, la PGU se creó precisamente con ese propósito, garantizar un ingreso básico en la vejez sin depender de las cotizaciones previsionales. Reconoce que muchas personas mayores, especialmente mujeres, han contribuido al país a lo largo de su vida, aunque no siempre a través de un trabajo formal. Por eso mantiene el enfoque de género del antiguo pilar solidario y consolida la idea de la seguridad social como un derecho y fortaleciendo la autonomía económica y la dignidad de la vejez. Qué importante eso, porque detrás de cada pensión hay una historia de trabajo, de esfuerzo, y este beneficio viene a reconocer justamente eso. Antes de seguir con los detalles, hagamos un repaso breve del contexto del sistema previsional de Chile. Claro. El sistema chileno de pensiones se transformó profundamente en 1981, cuando se instauró el modelo de capitalización individual, administrado por las AFP. Durante más de 40 años, ese sistema dependió principalmente del ahorro personal, dejando fuera a quienes no cotizaban de forma continua. Recién en 2008, con la creación del Pilar Solidario, se incorporó por primera vez un componente estatal que aseguraba una pensión mínima para quienes no habían podido ahorrar lo suficiente. Y desde 2022, la PGU vino a reemplazar y ampliar ese pilar, convirtiéndose en el principal instrumento del Estado para garantizar ingresos básicos en la vejez. A partir de septiembre del 2025, con la actual reforma de pensiones, la pensión garantizada universal aumentó a 250.000 pesos mensuales para las personas de 82 años o más. Este incremento se extenderá gradualmente, beneficiando en 2026 a quienes tengan 75 años o más y en 2027 a todas las personas mayores de 65 años y más. Entonces podemos decir que la PGU es el resultado de un proceso largo que ha ido corrigiendo vacíos del sistema y ampliando la protección social. Exactamente, nuestro sistema de pensiones antes descansaba casi por completo en el ahorro individual de cada persona.
Eso dejaba a muchas personas mayores con pensiones muy bajas. En el 2008 se sumó un apoyo del Estado para quienes no alcanzaron a cotizar lo suficiente. Ese es el pilar solidario, que hoy se fortalece aún más con la reforma. Y ahora además se crea un seguro social donde el empleador también aporta para mejorar las pensiones de actuales y futuras personas pensionadas. Eso nos permite avanzar hacia un sistema mixto y más justo que combina el ahorro de cada persona con la solidaridad para que no quede nadie atrás. ¿Y cómo ha evolucionado el pilar solidario en términos de cobertura o montos? Ha crecido de manera sostenida. Cuando se creó el pilar solidario en 2008, beneficiaba a cerca de 560.000 personas. Hoy la PGU supera las 2,3 millones y se espera que alcance 2,5 millones de beneficiarios hacia 2027. Con la expansión gradual aprobada de la reforma previsional de 2025. El monto del beneficio también ha mejorado. La PGU comenzó con un pago máximo de 185.000 pesos en 2022 y más tarde a 224.004 pesos en 2024. Con la nueva reforma de pensiones, la PGU aumentó a 250.000 pesos mensuales a los que accederán las personas según su tramo etario. Desde septiembre del 2025 para personas de 82 años o más, desde septiembre del 2026 para quienes tengan 75 años o más y desde septiembre del 2027 para todas las personas desde 65 años que cumplan con los requisitos. Este aumento está diseñado para que nadie que haya trabajado o vivido en Chile quede bajo la línea de la pobreza en la vejez. Entonces, la PGU amplía la protección y fortalece el rol del Estado. Exactamente. Desde su creación, permitió que el sistema de pensiones chileno combine el ahorro individual con un pilar solidario universal, financiado con recursos fiscales. Eso marcó un cambio profundo. Ya no solo se trata de un esfuerzo personal, sino una responsabilidad compartida, donde el país garantiza un ingreso mínimo para las personas mayores. Ahora que entendemos su origen, pasemos a lo práctico. ¿Cómo definirías la PGU en simples palabras y quiénes son exactamente las personas que pueden recibirla? La PGU es una pensión que paga el Estado de Chile a través del Instituto de Previsión Social a todas las personas de 65 años o más que cumplan con ciertos requisitos básicos. No importa si están pensionadas por AFP, si reciben otra pensión baja o si nunca cotizaron. Lo relevante es que no pertenezcan al 10% de mayores ingresos del país y cumplan con los años de residencia en Chile, por al menos 20 años continuos o discontinuos. El monto de la pensión garantizada universal es de 224.004 pesos mensuales para quienes tienen una pensión base igual o inferior a 762.822 pesos. La pensión base es en simple el total de pensiones que una persona recibe del sistema previsional. Si esa pensión base está entre 762.823 pesos y 1.210.828 pesos, la PGU se entrega de manera parcial, disminuyendo gradualmente a medida que aumenta la pensión de la persona. ¿Y este beneficio cómo llega a las personas? El pago puede realizarse junto con la pensión habitual o depositarse directamente en una cuenta bancaria o cuenta RUT. En zonas rurales, el IEPS utiliza modalidades de pago presencial, de modo que incluso quienes no tienen cuenta pueden recibir el beneficio. Entremos en detalle con los requisitos porque ahí suelen generarse muchas dudas. ¿Qué condiciones deben cumplirse para acceder a la PGU? Son 3 los requisitos principales: edad, tener 65 años o más, independiente del sexo o si la persona está trabajando o no. Residencia, haber vivido en Chile al menos 20 años desde los 20 años de edad y al menos 4 desde los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Ingresos, no pertenecer al 10% de mayores ingresos en el país. ¿Y si una persona cumple con todo pero no sabe cómo demostrarlo? No es necesario llevar papeles. El IPS cruza los datos automáticamente. Si algo falta, se solicita al postulante, pero cada vez hay más interoperabilidad entre los servicios públicos, lo que facilita el proceso. Eso es importante aclararlo porque muchas personas creen que si siguen trabajando o ya reciben una pensión no pueden acceder a la PGU y en realidad no es así. Sí, la pensión garantizada universal puede recibirse incluso si la persona continúa trabajando o tiene otra pensión, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Solo existen algunas excepciones como las pensiones de los sistemas de defensa y orden, como Capredena y Dipreca, que cuentan con un régimen previsional propio. Sin embargo, la nueva reforma previsional incorporó un cambio importante. Ahora las personas que reciben pensiones de Montepío en estos sistemas podrán acceder parcialmente a la PGU siempre que no tengan otra pensión y cumplan con los demás requisitos. Este es uno de los avances que introduce la reforma del 2025. Entonces, para entenderlo bien, ¿quiénes pueden acceder hoy a la PGU y qué requisitos deben cumplir?
La pensión garantizada universal está dirigida a todas las personas de 65 años o más, sin importar si están pensionadas o no, ni si siguen trabajando. Para acceder, deben cumplir con 3 condiciones básicas: haber vivido en Chile al menos 20 años desde los 20 años de edad y haber residido al menos 4 de los últimos 5 años antes de solicitar el beneficio. Pertenecer al 90% más vulnerable de la población que considera el registro social de hogares, tener una pensión base mensual calculada inferior a 1.210.000 pesos aproximadamente, que es el monto máximo establecido para recibir la PGU este año. O sea, no se trata solo de no tener ingresos, sino de cumplir un conjunto de criterios que consideran la realidad económica y previsional de la persona. Exactamente, la PGU busca garantizar un piso mínimo de ingresos en la vejez, no reemplazar la pensión que la persona pueda estar recibiendo. Por eso, quienes tienen pensiones más bajas reciben el monto completo, mientras que quienes están cerca del límite reciben una parte proporcional. Ahora que sabemos qué es la PGU y quiénes pueden recibirla, entremos en lo práctico. ¿Cómo se solicita este beneficio? ¿Qué pasos tiene que seguir una persona que cumple con los requisitos? La pensión garantizada universal puede solicitarse de 3 maneras: en línea, a través del sitio web chileatiende.cl con la clave única, de forma presencial en las sucursales del Instituto de Previsión Social o de Chile Atiende, donde personal capacitado guía en el trámite, en la AFP o compañía de seguros, solo si estás afiliado o afiliada a una de estas entidades. Municipios correspondientes a tu domicilio que esté en convenio con el Instituto de Previsión Social. ¿Y qué documentos se piden cuando hay que hacer el trámite? Basta con tener la cédula de identidad vigente y estar inscrito en el Registro Social de Hogares. Solo en casos excepcionales, por ejemplo, personas que han vivido fuera del país por largo tiempo, se puede pedir información adicional para acreditar residencia. ¿Y qué pasa si la solicitud es rechazada? Depende del motivo del rechazo. Si fue porque hay datos incompletos o desactualizados, por ejemplo en el Registro Social de Hogares o en los registros previsionales, la persona puede presentar un reclamo o una solicitud de reconsideración ante el IPS, entregando los antecedentes corregidos o actualizados. En cambio, si el rechazo se debe a que aún no cumple con los requisitos como la edad, los años de residencia o el nivel de ingresos, puede volver a postular más adelante, una vez que su situación cambie. En ambos casos, el rechazo no es definitivo. Lo importante es mantener la información al día y revisar si las condiciones se cumplen con el tiempo. En 2025 me he escuchado que hubo algunos cambios en la PGU con la reforma de pensiones. ¿Qué novedades trae este año? En 2025, tras la aprobación de la reforma de pensiones, se aumentó su monto a 250.000 pesos y se amplió su cobertura incorporando a nuevas personas beneficiarias, personas que reciben pensiones por leyes de reparación y personas montepiadas de DIPRECA y CAPREDENA. Se ha hablado mucho del aumento de la PGU. ¿Cómo se aplicará este incremento y a quiénes beneficiará primero? La reforma de pensiones contempla un incremento progresivo del monto de la PGU hasta llegar a 250.000 pesos para todas las personas de 65 años o más. Este aumento será de acuerdo con edades para garantizar la sostenibilidad del sistema y priorizar las personas de mayor edad. Primero, desde septiembre del 2025 se benefició a quienes tenían 82 años o más, además de personas pensionadas por invalidez del Estado y personas con subsidio de discapacidad mental, que reciben el monto de la mitad de una PGU. Luego, en septiembre del 2026, se incorporarán quienes tengan 75 años o más. Y finalmente, en septiembre del 2027, el aumento llegará a todas las personas de 65 años o más. Hay un punto que genera mucha confusión. ¿Qué relación tiene la PGU con la pensión básica solidaria y el aporte solidario? Muchas personas creen que siguen existiendo. Buena pregunta. En rigor, esos beneficios ya no existen como tales. Ambos fueron reemplazados por la PGU, que los unifica en un solo beneficio. En las noticias se ha mencionado que la PGU ahora incluye a grupos que antes quedaban fuera. ¿Podríamos reforzar este punto? Así es, la reforma amplió los grupos beneficiarios. Desde 2025 podrán acceder las personas pensionadas por leyes reparatorias como las leyes 19.123, 19.234, 19.980 y 19.992, siempre que cumplan con los requisitos generales. Su incorporación será gradual. Personas pensionadas por leyes de reparación que tengan 82 años o más ya pueden solicitar la PGU. Las de 75 años o más desde junio del 2026 pueden solicitarla y el pago es desde septiembre de ese año. Las de 65 años o más desde junio del 2027 pueden solicitarla y el pago es desde septiembre de ese año. El valor de la PGU se suma de manera completa a su pensión de reparación.
Además, en 2027 se incorporará a las personas beneficiarias del Montepío de Capredena y Dipreca que no reciban otra pensión y recibirán la diferencia necesaria hasta completar el monto total de la PGU. Otro tema recurrente tiene que ver con quienes siguen trabajando después de los 65 años. ¿Qué ocurre en esos casos? La PGU no discrimina por condición laboral. Es perfectamente posible trabajar y recibir la PGU al mismo tiempo. De hecho, hay muchas personas mayores que continúan activas y el beneficio no se suspende mientras los ingresos se mantengan dentro del rango permitido. Eso es importante porque muchas personas sienten que si siguen trabajando pierden beneficios. En este caso no es así. Mientras se cumplan los requisitos generales, puede recibirla. Hay otro grupo importante, las personas con discapacidad o invalidez. ¿Ellas pueden acceder a una pensión? Sí, el Pilar Solidario entrega pensiones de invalidez. Existe la pensión básica solidaria de invalidez y el aporte previsional solidario de invalidez que también entrega el Estado entre los 18 y 64 años. Y es el mismo valor que una PGU. Para todas aquellas personas que reciben una pensión de invalidez del Estado, el valor aumentó a 250.000 pesos desde septiembre del 2025. Me gustaría que revisáramos algunos ejemplos concretos porque eso siempre ayuda a entender mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene una pensión autofinanciada de 300.000 pesos? Si una persona tiene una pensión autofinanciada de 300.000 pesos, puede solicitar la PGU si cumple con los requisitos. El monto de la PGU, que hoy es de 224.004 pesos, se suma directamente a su pensión, por lo que recibiría en total 524.000 pesos mensuales. Y de acuerdo con el calendario de la reforma, la PGU aumentará progresivamente hasta llegar a 250.000 pesos. Además, esa persona podría acceder a otros beneficios nuevos de la reforma, como el beneficio por años cotizados o la compensación para mujeres si cumple con las condiciones que corresponden en cada caso. Perfecto. ¿Y si la persona nunca cotizó? Si nunca cotizó, desde los 65 años puede solicitar la PGU y si cumple con los requisitos accedería al monto total, que aumentará según el calendario que revisamos al valor de 250.000 pesos. Hay personas que postulan y su solicitud se demora. ¿Qué pasa en esos casos? Lo importante es que aunque el trámite demore, el pago se hace con efecto retroactivo desde el mes siguiente a la fecha de aprobación, sin que la persona pierda meses de beneficio. Si una persona pidió la PGU en julio y su solicitud fue aprobada en septiembre, el primer pago incluirá los meses de agosto y septiembre porque el beneficio corre desde el mes siguiente a la postulación. Y un consejo adicional: no usar intermediarios. El trámite es gratuito y se puede hacer con acompañamiento en oficinas públicas. Nadie debería cobrar por ayudar a solicitar la PGU. Muchas personas se preguntan si este monto de la PGU puede volver a quedarse corto con el tiempo. ¿Está previsto algún mecanismo para evitarlo? Sí. Además del reajuste anual por el IPC, que se aplica cada 1 de febrero, la reforma incorpora una revisión extraordinaria cada 4 años, liderada por el Consejo Consultivo Previsional. Este consejo debe evaluar si el monto vigente de la PGU es suficiente para cubrir las necesidades básicas de las personas mayores y, si es necesario, recomendar un nuevo monto que nunca podrá ser inferior al existente. Es decir, la PGU no solo se ajusta por inflación, sino también por suficiencia. Esto permite mantener su poder adquisitivo real y adaptarla a la evolución del costo de la vida. Hablemos de un grupo muy importante, las mujeres. Sabemos que históricamente han tenido más interrupciones laborales y menos cotizaciones. ¿Cómo incide la PGU en reducir esas brechas? Excelente punto. La PGU ha beneficiado de forma especial a las mujeres precisamente porque muchas de ellas trabajaron sin contrato o se dedicaron al cuidado del hogar y la familia, sin acceso formal al sistema previsional. La lógica de la PGU es que aunque no hayas cotizado, el Estado te garantiza un piso mínimo. Esto ha permitido que muchas mujeres mayores que antes no recibían nada, hoy tengan un ingreso mensual asegurado. O sea, podríamos decir que la PGU es también una política de equidad de género. De todas maneras, es una herramienta concreta que reduce la brecha de pensiones entre hombres y mujeres y eso tiene un impacto enorme en su bienestar y autonomía económica. De hecho, más del 60% de las personas beneficiarias actuales de la PGU son mujeres. Hablemos del mundo rural. Muchas personas mayores viven en zonas donde los trámites digitales son difíciles o no hay buena conectividad. ¿Cómo llega la PGU a ellas? Ese es un desafío clave. El IPS junto con los municipios ha trabajado en un modelo de atención territorial. Hay equipos móviles que recorren localidades apartadas para tomar solicitudes en terreno y ayudar a actualizar los datos del registro social de hogares. Además, existen pagos presenciales en lugares donde no hay bancos. Qué importante que el beneficio en esos casos no dependa del acceso digital. Así es.
La idea es que nadie quede fuera por vivir lejos de los grandes centros urbanos y eso significa adaptarse a las distintas realidades del país, no al revés. Un tema que también genera dudas tiene que ver con las personas migrantes. ¿Pueden acceder a la PGU? Sí, siempre que cumplan con los requisitos de residencia legal. Para acceder deben haber residido en Chile al menos 20 años desde los 20 años de edad y 4 desde los últimos 5 años antes de postular, igual que cualquier persona chilena. Es decir, si una persona migrante lleva más de 2 décadas en el país y tiene su situación regularizada, puede recibir la PGU. Y algo muy importante, para mantener la PGU activa, la persona no puede permanecer fuera del país más de 180 días en un año calendario, ya que en ese caso el beneficio se suspende. ¿Y qué pasa con las personas chilenas que emigraron y luego regresan? También pueden acceder siempre que cumplan los años de residencia dentro del país. Tener residencia en Chile por un periodo no inferior a 20 años continuos o discontinuos contados desde que la persona cumplió 20 años de edad y haber residido en el país al menos 4 de los últimos 5 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Entonces el foco está en el vínculo real con el país, no solo en el lugar de nacimiento. Exactamente. La PGU es un beneficio que se basa en residencia y arraigo, no en nacionalidad. Otro tema sensible son las personas mayores que están en situación de dependencia o que viven en hogares de larga estadía. ¿Ellas también pueden recibir la PGU? Sí, toda persona que cumpla con los requisitos puede recibir la PGU, incluso si vive en un establecimiento o si otra persona administra su pensión. En esos casos, el beneficio se paga directamente al representante legal o cuidador debidamente acreditado. ¿Y qué pasa si la persona no puede firmar o no tiene clave única? Puede hacerlo un apoderado acreditado ante el IPS, con poder simple o notarial. El Estado busca que el trámite sea lo más fácil posible para las familias que son cuidadoras. Eso también es una forma de inclusión. Vamos con algunas preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿la PGU se hereda cuando la persona fallece? No, la PGU no se hereda, termina con el fallecimiento del beneficiario. Sin embargo, si existen pagos pendientes, pueden cobrarlo los herederos legales. Otra duda común, ¿puede postular a alguien que recibe la pensión de sobrevivencia? Tener una pensión de viudez o de sobrevivencia no impide acceder a la PGU, siempre que cumpla con los requisitos generales y que el monto total de sus pensiones no supere el tope establecido por ley. El IPS suma todas las pensiones que recibe la persona para calcular su pensión base. Si esa pensión base es igual o inferior a 762.822 pesos, la persona recibe el monto completo de la PGU. A lo largo de esta serie hemos conversado sobre el sistema de pensiones chileno, su historia, los beneficios actuales y el rol que cumple la pensión garantizada universal. Pero todo esto forma parte de un proceso más amplio, la Reforma Previsional 2025, que fue aprobada por el Congreso y que introduce cambios estructurales al sistema. Su meta es clara, aumentar las pensiones actuales y futuras y hacerlo de una forma más solidaria y sostenible. La reforma previsional del 2025 es una de las transformaciones más importantes de las últimas décadas. Su objetivo central es mejorar las pensiones actuales y futuras, equilibrando el esfuerzo individual con la solidaridad del sistema. Para eso se construye sobre 3 pilares complementarios. El pilar contributivo, que fortalece las cuentas individuales incorporando un 4,5% adicional a cargo del empleador. El pilar solidario, fortalecido a través de la PGU, que asegura un ingreso mínimo a todas las personas mayores de 65 años. El nuevo seguro social, un fondo que se financiará con una cotización adicional del 4% a cargo del empleador y que permitirá mejorar las pensiones actuales y futuras y reconocer el esfuerzo personal de las y los pensionados. Entonces, el sistema pasa de ser puramente individual a uno mixto, donde hay un componente solidario más fuerte. El sistema mixto combina ahorro personal, solidaridad intergeneracional, perspectiva de género y apoyo estatal. Eso significa que las pensiones no dependerán únicamente de lo que una persona haya podido ahorrar, sino también del aporte de la sociedad a través del seguro social y la PGU. Uno de los cambios más relevantes es justamente la creación del seguro social, que se financiará con una cotización adicional al 4% a cargo del empleador. Este nuevo aporte no va a cuentas personales, sino a un fondo autónomo de protección previsional que servirá para mejorar las pensiones actuales y futuras, valorando el esfuerzo personal, las trayectorias laborales y avanzando en equidad entre hombres y mujeres. Y eso es importante. El seguro social no reemplaza las cuentas individuales, sino que las complementa. La idea es que nadie quede atrás. ¿Y cuáles son los cambios que las personas notarán primero?
Los más inmediatos son 3. Aumento de la PGU hasta 250.000 pesos mensuales, con aplicación de cobertura gradual entre 2025 y 2027. Aumento de las pensiones actuales gracias al aporte del Seguro Social a través del beneficio por años cotizados, que entregará 0,1 UF por año cotizado y que comenzará a entregarse a partir de enero del 2026 de manera automática a quienes están pensionados por AFP o compañía de seguros, tengan 65 años o más y cumplan los requisitos de al menos 10 años de cotización en el caso de las mujeres y 20 años en el caso de los hombres, con un máximo de 2,5 UF mensuales. Además, a las mujeres pensionadas por AFP o compañía de seguro de 65 años o más, se les entregará la compensación por diferencias de expectativas de vida a partir de enero del 2026 de manera automática y como un monto mensual. ¿Y qué pasa con las personas que ya están jubiladas? ¿Verán un cambio en sus pensiones? Sí, la reforma establece que los actuales pensionados también pueden beneficiarse del Seguro Social, porque el nuevo aporte del 4% se destinará en parte a mejorar pensiones ya existentes. Además, el aumento de la PGU se aplicará gradualmente a todos los beneficiarios actuales, priorizando primero a las personas mayores de más edad y a quienes reciben pensiones de invalidez. Otro elemento fundamental tiene que ver con la equidad de género. Durante años, las mujeres han tenido pensiones más bajas, entre otras razones porque viven más, ganan menos y tienen más interrupciones laborales por tareas de cuidado. La reforma incorpora medidas para corregir esas diferencias. Sí, y eso es clave. La reforma incorpora mecanismos de compensación por diferencias de expectativa de vida, lo que permitirá que las mujeres reciban pensiones más justas. También se ha hablado mucho de la sostenibilidad. ¿Está garantizado que el sistema pueda financiar estos cambios a largo plazo? Sí, esa fue una de las principales preocupaciones del diseño. El aumento de la PGU y la creación del Seguro Social se financian con recursos fiscales permanentes y con una parte de la nueva cotización a cargo del empleador. Además, la ley establece una revisión periódica cada 4 años a cargo del Consejo Consultivo Previsional, que valorará la suficiencia de las pensiones y propondrá ajustes si es necesario, sin reducir los beneficios vigentes. Entonces podríamos decir que la reforma apunta a construir un sistema más equilibrado, más justo y más transparente. Es la idea. Por primera vez Chile avanza hacia un sistema de pensiones mixto, solidario y sostenible, donde el Estado, las personas trabajadoras y los empleadores comparten la responsabilidad de asegurar una vejez digna. Es una reforma que reconoce trayectorias diversas y avanza en mayor seguridad social. Estamos llegando al cierre de este capítulo y hay algo que es importante recordar. La PGU es parte del compromiso del Estado con la seguridad social, que al llegar a los 65 años, todas las personas tengan un ingreso que les permita vivir con mayor tranquilidad, hayan cotizado poco, mucho o nada. Porque en la vejez no se trata solo de números, se trata de sentirse acompañados, de saber que no estamos solos al momento de dejar de trabajar, y eso es lo que busca la PGU. Que nadie tenga que enfrentar esta etapa sin un piso de protección que le permita cubrir sus necesidades básicas. Informarse, pedir el beneficio, preguntar cuando haya dudas, todo esto también es ejercer un derecho. Y si podemos compartir esta información con alguien que les necesite, estaremos contribuyendo a que más personas mayores puedan vivir su vejez con mayor seguridad y dignidad. Así es, la PGU y el Pilar Solidario representan un avance importante hacia un sistema de pensiones más justa, donde las personas mayores no quedan excluidas por no haber trabajado de manera formal o por las lagunas en sus cotizaciones. El mensaje es sencillo: si tienes 65 años o más, puedes consultar si cumples los requisitos y acceder a este beneficio del Estado. Y algo muy importante, no necesitas gestores ni intermediarios, no hay que pagar por información ni por el trámite. Todo es gratuito y se realiza directamente a través del IPS, Chile Atiende y también de manera online. Lo fundamental es informarse, consultar y ejercer este derecho, porque la PGU está hecha para acompañar la vejez de quienes más lo necesitan. Nos quedamos con ese mensaje: informarse, compartir y ejercer el derecho a una vejez digna. Muchas gracias, Macarena, por acompañarnos hoy y ayudarnos a explicar este tema tan relevante con tanta claridad. Gracias a ti, José Luis, por la invitación. Es un honor poder contribuir a difundir información que cambia vidas. Y a quienes nos ven, infórmense y compartan esta información. Cada conversación puede ser la puerta para que una persona mayor acceda a su pensión garantizada. Gracias nuevamente y gracias a todas y a todos los que nos ven en sus casas, en el trabajo o desde cualquier parte de Chile. Cada capítulo de Conversando la Reforma Previsional es una oportunidad para acercar la información previsional a las personas
derribar mitos y fortalecer el conocimiento sobre nuestros derechos, porque entender el sistema no es un tema técnico, es una forma de cuidar nuestro futuro y el de quienes más queremos. Recuerda que toda la información oficial está disponible en previsionsocial.gov.cl, la reforma de pensiones.cl y en chileatiende.cl. Gracias por acompañarnos, por compartir este espacio y por ser parte de una ciudadanía más informada. Conversando la reforma previsional. Este programa fue financiado por el Fondo para la Educación Previsional FEP de la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile y ejecutado por la Fundación Libertad, Unidad, Participación y Acción Lupa. Infórmate más en www.lareformadepensiones.cl o llamando al 101 de Chile Atiende.